de la plataforma de Zoom. Así que le damos la bienvenida, doctor Quintana. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, don Javier. Un abrazo para usted, para todos quienes están ahí en cabina y para quienes nos están escuchando. Bienvenido. Siempre es importante conversar con usted y quisiéramos conocer cuál es la lectura que le da a estas días de tensión que ha tenido el gobierno, porque no quisiera calificarlo de otra manera, frente a lo ocurrido en la Asamblea, que ya conocemos cuál es el resultado: 104 votos a favor para el proceso del inicio de juicio político, y que obviamente tendrá que ser consultado a la Corte Constitucional. Esa lectura desde el punto de vista jurídico, doctor Quintana, ¿cuál es? Bueno, primero empezar aclarando ciertas cosas. Ujú. El informe no es, como al parecer incluso desde el gobierno se cree, el documento que va a llegar a la Corte Constitucional para el respectivo dictamen previo. Es decir, el informe que vimos aprobarse el día sábado en la sesión parlamentaria, que tiene ya todos estos bemoles jurídicos que se criticaron en su momento. Usted recuerde que se trató de introducir ahí como causal de juicio político el delito de traición a la patria. Finalmente, luego del aluvión de críticas que recibió ese borrador de informe, retiran aquello, luego dejan abierta la recomendación de juicio político por delito contra la seguridad del Estado sin especificar, sin singularizar la infracción. Y en el caso de los delitos contra la administración pública, sin que exista claridad primero respecto a cuál infracción se va a llevar a juicio político al presidente y cómo es que operaría esta acusación de la comisión por omisión, lo que el Código Orgánico Integral Penal establece como omisión impropia en su artículo 28, esto de omitir la posición de garante que está establecida para cierto tipo de delitos, vida, integridad, salud, etcétera, y no precisamente para delitos contra la administración. Entonces, finalmente, este es un informe que desde el punto de vista jurídico no genera ningún valor, ningún efecto, por lo que estamos hablando sobre la base de elucubraciones. Podríamos decir que si el informe luego se transforma en la base de una acusación constitucional, evidentemente podríamos ir ya avisorando que la Corte tal vez no dé un dictamen favorable de admisibilidad, en el sentido de que no se cumplen los requisitos no solo del 129 de la Constitución, sino principalmente del 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que determina que la Corte debe revisar, entre otras cosas, dos aspectos fundamentales. Uno, que exista una singularización de la infracción por la cual se pretende el juicio político al presidente, cosa que en este caso, al menos en el tema de los delitos contra la seguridad del Estado, no existe, y que de los hechos que se le imputan en la acusación constitucional al presidente debe haber una relación, una conexión de subsunción con lo que la norma penal describe como delito y que este evidentemente sea causal de enjuiciamiento político. Es decir, en ese sentido, esa es la misión fundamental de la Corte. ¿Qué no puede hacer la Corte también? Porque cuidado, acá se empieza a creer que la Corte va a hacer todo. La Corte no puede, en virtud del 153 de la Ley de Garantías, en cambio, pronunciarse sobre la existencia material o el cometimiento efectivo del delito. Es decir, la Corte no va a decir acá que la Asamblea le está imputando falsedades al presidente de la República, o que ha habido precisamente o no el cometimiento de las infracciones penales que le imputan al presidente. Y tampoco puede determinar si el presidente es o no el responsable del cometimiento de esas infracciones, precisamente porque se trata de una imputación de carácter político, pero basada en la aplicación o en el cometimiento de delitos que están previamente tipificados, como no puede ser de otra manera, en la legislación penal. Así que en ese sentido estamos conversando con base en un informe. Ese informe no es la acusación constitucional. Desconozco si finalmente ese informe se va a transformar en acusación constitucional. Uno podría decir que por lógica sí, pero en una de esas, alguna de las bancadas o un legislador, porque basta con que un solo Ujú. legislador presente la acusación constitucional con 46 firmas de respaldo, que equivalen al tercio de los integrantes de la legislatura, y conversaremos, mi querido don Javier, sobre la base de esa acusación constitucional, que es la que ya nos daría luces de por dónde quiere ir la Asamblea Nacional, y sobre la base de esa acusación podríamos ir viendo si es que la Corte va o no va a dar un dictamen favorable o desfavorable
del enjuiciamiento político. Es esa acción la que podría presentar un asambleísta con la firma de 46 legisladores de respaldo, la que debería ir a la Corte Constitucional. Mientras tanto, como usted bien señala entonces, doctor, porque sí es bueno que así lo entiendan nuestros oyentes y televidentes, mientras tanto, lo que tiene la Asamblea es haber aprobado un informe de una situación que dicen, aparentemente, tiene una responsabilidad el presidente de la República. De ahí, no más. Efectivamente, es decir, bueno, ese informe es un informe que tiene quizá el valor de un pronunciamiento político, nada más, es decir, son las apreciaciones y las aspiraciones que tiene ya un pleno integrado por, digamos, integrado por 137 legisladores, pero con un voto favorable de 104, lo cual refleja un claro mensaje político respecto de la posición del legislativo frente al gobierno. Ahora, eso no es formalmente un juicio político, no es una acusación constitucional, y por eso yo le indico, o sea, yo, y creo que conversamos hace unos días también con algunos colegas suyos en micrófonos respecto a este exceso de confianza del que está pecando el gobierno nacional a través de su ministro de gobierno. Esto de decir, no, es que esto es un mamotreto, efectivamente es un mamotreto, yo en eso voy a coincidir con Henry Cucalón, pero de ahí a confiarse en que la acusación constitucional va a ser redactada del modo en que ha sido redactado y aprobado este informe, hay una gran distancia, y creer entonces que por eso la Corte va a rechazar el pedimento de juicio político, me parece que es un gran error de cálculo político de parte de una persona que ya tiene la suficiente experiencia en esta materia, que ha sido varias veces legislador y que ahora está ocupando una importante función en el gobierno nacional. Yo creo que a las cosas hay que frentearlas desde la raíz, y en este sentido, pues esperemos a ver qué es lo que va a pasar ya con la acusación constitucional. Insisto, ahí en ese informe sí hay hechos, y lo digo objetivamente, sí hay hechos que bien argumentados desde el punto de vista jurídico pudiesen eventualmente producirle una responsabilidad política al presidente de la República. No es mi labor darle haciendo el trabajo a los legisladores y a sus asesores, pero de la información que tenemos, fíjese usted, ni siquiera de la información recabada por esta comisión ocasional de lucha contra la corrupción y ni sé cuántas hierbas más, sino incluso de dos elementos que son fundamentales. El informe elaborado por el exsecretario anticorrupción, Luis Verde Soto, es decir, un documento elaborado por las propias instancias gubernamentales, y otro que es el informe elaborado por el Frente Parlamentario Anticorrupción. De esos dos informes aparecen hechos que, insisto, bien argumentados desde el plano jurídico y político, podrían merecer una responsabilidad del presidente de la República. Por ejemplo, que el presidente sabía de las fechorías de este señor Luque y de las andanzas de este señor Cherres y del cuñado del presidente desde julio de 2021. Y él no hizo algo a lo que sí estaba obligado en esas condiciones. Y no me refiero aquí al tema del omitir el deber jurídico de denunciar y ese tipo de cuestiones que no constituyen causal de enjuiciamiento político. Quizás sí una responsabilidad en el ámbito penal, pero no desde el plano político y constitucional. Pero sí podía haber hecho algo, remover al señor Luque. Entonces, si yo le digo a usted, presidente, usted sabía que el señor Luque estaba cometiendo actos de corrupción, es más, sabía que estaba siendo investigado por la Fiscalía General del Estado. Y me voy a apartar, insisto, del tema del deber jurídico de denuncia, porque el presidente sí tenía una potestad en esto, remover del cargo al señor Luque. Y resulta que yo le podría decir al presidente, fíjese usted que usted ha omitido ese deber que sí tenía, de cuidado, de remover, porque usted tenía esa facultad, al señor Luque para evitar que se cometan delitos contra la administración pública, como son los que está investigando la Fiscalía ahora, cohecho, peculado y concusión. Por ejemplo, una imputación de esa naturaleza, insisto, desde el plano político y constitucional, podría al menos generar un debate serio en la Corte Constitucional respecto a si por esa razón el presidente debe o no debe ser llevado a juicio político. Pero eso, ¿aparece en este informe de la Comisión de las Hierbas? No aparece. De tal manera que, insisto, esperemos con prudencia a ver cómo se presenta la acusación constitucional. Yo no soy, y no soy político tampoco, ni tengo una experiencia política, pero tengo una lectura muy particular respecto a que yo pienso que este informe fue un globo de ensayo muy mal elaborado, diseñado precisamente
para que la comunidad jurídica salte en contra de ese informe, elabore observaciones y con base en esas observaciones las agrupaciones políticas puedan corregir errores y hacer una medianamente aceptable acusación constitucional. Por eso es que yo creo que en política no hay que desdeñar al rival. Está hablando del correísmo, está hablando del Partido Social Cristiano, que no son nuevos precisamente en el campo político, ¿no? Doctor Quintana, de mi parte, muchas gracias. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Ismael, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Ramiro, ¿cómo está? Si hay algo que no tiene el ministro de Gobierno es candidez. Yo sé que él está hablando lo que debe de hablar en su momento y ya veremos el actuar. Mi pregunta al jurista, al abogado, al hombre en ejercicio es, ¿puede el CAL, ya que ese informe va al CAL para ser procesado, en su motivación, exposición y presentación a la Corte Constitucional, irse más allá del contenido de lo que fue aprobado en el seno de la Asamblea, o puede libremente, a su real saber y entender, agregar cualquier otra cosa que le aparezca en el camino pese a no haber sido aprobada por la Asamblea? A ver, le voy a aclarar nuevamente, don Ramiro, el CAL no va a conocer el informe, la Corte Constitucional tampoco va a entrar en conocimiento del informe. Por eso es que muchos hemos dicho, ese informe, aparte de ser un mamotreto desde el plano jurídico, es además un documento que carece de valor jurídico, que tendrá un valor político, por supuesto, eso sí, porque ha merecido la aprobación de 104 legisladores, nos caigan bien o mal. Pero jurídicamente el informe no es ni equivale ni soslaya la obligación que tiene la legislatura. Entonces, ya que me equivoqué, Ismael, ¿cuál es el procedimiento? Ya entendemos el valor del informe. ¿Cuál es el procedimiento para que efectivamente pueda iniciarse el juicio político en ciernes? A ver, ¿qué es lo que debería ocurrir? Con independencia del contenido del informe, ya verá la legislatura qué es lo que quiere. Si la legislatura quiere ver fracasar el intento de juicio político, entonces elabore la acusación con base en el informe para que la Corte seguramente le dé un dictamen de inadmisión y el tema queda ahí. Ahora, ¿qué debe ocurrir? Debe elaborarse la acusación constitucional. Cualquier asambleísta puede elaborar la acusación constitucional formalmente, un documento al cual hay que acompañar 46 firmas de respaldo, según requiere el 129 de la Constitución. A ese documento, además, según el 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hay que acompañarle la prueba de cargo o al menos el anuncio de la prueba que se va a utilizar ya en la fase de sustanciación del juicio político y, lo más importante, la fundamentación jurídica de la causal por la cual se quiere llevar a juicio político al jefe del Estado: delitos contra la seguridad pública, delitos contra la administración pública, cohecho, peculado, concusión o enriquecimiento ilícito y delitos de lesa humanidad. Esa acusación constitucional se presenta en Secretaría General de la Asamblea, eso pasa a manos primero del presidente de la legislatura. El presidente tiene 3 días, dice la ley de la función legislativa, para pasar este expediente con la acusación a manos del CAL. El CAL en ese momento hace la primera calificación, que es una calificación puramente formal, es decir, básicamente revisar que hayan las firmas de respaldo y la invocación de la causal, y el CAL con eso seguramente va a dar resolución de calificación a trámite. Calificado por el CAL, pasa el expediente, ahí sí, insisto, con la acusación constitucional, no con este informe, a manos de la Corte Constitucional para que elabore el segundo dictamen de control, que es un dictamen donde deberá haber el contenido al que ya me refería hace un momento. Okay. Básicamente igual, formal, firmas y verificar la singularización de la infracción y si de los hechos hay al menos una mínima relación de conexión con el delito por el cual se quiere llevar al juicio político al presidente y que esté tipificado en la legislación penal. De ahí, de la decisión de la Corte se espera 2 posibilidades. Una, la inadmisión, si es que la Corte considera que el juicio, la pretensión de juicio no lleva los requisitos fundamentales, con lo cual el tema queda ahí, es decir, se archiva el juicio político si es que hay inadmisión de la Corte, pero si la Corte da luz verde, el tema vuelve a la Asamblea Nacional, donde tendrá que pasar a manos de la Comisión de Fiscalización para propiamente ya pasar a la etapa de sustanciación, de comparecencias, de pruebas de cargo y de descargo, para luego elaborar el informe que recomendará o no
el inicio del juicio político en el Pleno ya al presidente de la República. Ismael, entonces lo detengo en sede constitucional. Llega ese petitorio a ser calificado, fundamentado a sede constitucional. Es obligación de la Corte Constitucional revisar que las pruebas y fundamentos estén, las pruebas de acuerdo a la rigurosidad que demanda un documento que se adjunte, es decir, que sea legal, que sea idóneamente obtenido, que guarde todos aquellos presupuestos que las leyes mandan para que un documento, audio, lo que sea, pueda tener valor probatorio. Y segundo, que los fundamentos se encuadren en estricto derecho a la norma. ¿Estamos de acuerdo? A ver, sobre lo primero, no necesariamente. Lo que la Corte tiene que revisar es una cuestión puramente formal. La ley exige que se anuncie prueba o se acompañe prueba y punto. La Corte no se puede pronunciar sobre la utilidad, la conducencia, la pertinencia o la legalidad de esa prueba. No puede hacer esa valoración, sino sencillamente que se cumpla con el requisito de acompañar prueba o de anunciar la prueba respecto a la cual el presidente va a tener eventualmente. Me detengo ahí, Ismael, porque me ha dejado preocupado. Es decir, que la Corte, si le mandan una prueba ilegal, ilegítima, inventada, no puede hacer nada. La Corte tiene serias limitaciones en materia de control preventivo de constitucionalidad de los juicios políticos. Hay que revisar el artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales también, don Ramiro. Por eso yo le insisto, andar diciendo a voz en cuello, y a mí me sorprende que una persona de la experiencia del ministro Cucalón ande diciendo que esto seguramente se cae en la Corte Constitucional. Por supuesto que esa es una posibilidad, pero si yo no hago nada para que eso se caiga y dejo en manos de la Corte el tema, las limitaciones normativas que la Ley de Garantías Jurisdiccionales plantea para la Corte en esta materia son harto complejas. La Corte puede hacer lo que le he dicho, revisar una cuestión formal. ¿Qué va a revisar la Corte? Las firmas, va a revisar el anuncio formal de la prueba o la presentación formal de la prueba. Y tres, si es que se ha singularizado la infracción. Por eso yo le insisto, por ejemplo, si yo le digo al presidente, usted ha cometido delitos contra la seguridad del Estado, pero no singularizo cuál de los delitos tipificados como tales en el Código Integral Penal como delito contra la seguridad del Estado ha cometido el presidente, evidentemente la Corte que iba a decir, no me ha singularizado la infracción, dictamen de inadmisión. ¿Qué otra cosa tiene que hacer la Corte? Revisar que de los hechos haya una subsunción o una relación con la norma penal que tipifica el delito. Si la Corte no encuentra eso, inadmite. Pero esa es una cuestión, si usted quiere, en algo material, un control en algo material, pero la Corte tiene dos limitaciones. Uno, le insisto, no puede pronunciarse sobre si las pruebas, los hechos, la imputación y el delito efectivamente son reales o se han cometido, porque no se trata de un proceso penal. De hecho, la Constitución determina que no se requiere enjuiciamiento penal previo. Ismael, que la Corte sí puede ver si la cédula de uno de los asambleístas proponentes es falsa, pero no puede ver si un documento que se adjunta para un proceso político al presidente de la República es forjado. Estamos diciendo Lamentablemente esas son las condiciones de juego, y de hecho lo dijo en 2017 la Corte Constitucional cuando emitió el dictamen favorable al juicio político del ex vicepresidente Jorge Glass. Claramente determinó que sus facultades se reducen a una revisión pura y estrictamente formal, que la Corte no revisa la materialidad de los hechos, que la Corte no revisa el cometimiento real de las infracciones. ¿Y ese criterio puede ser revisado por la misma Corte? Porque está bien, estamos hablando de dos cortes distintas y de personajes totalmente distintos, ¿no? Esa corte anterior no tenía presentación ni registro sanitario. Esta de acá sí, pues, ¿no? Todo lo que usted quiera, don Ramiro. Esta corte tampoco es perfecta. Cierto es que la gente que la integra tiene abismal calidad ética y moral, totalmente distinta a la de los integrantes de la Corte Cervecera. En eso nadie lo va a discutir. Pero más allá de lo que haya dicho o no en el dictamen de 2017, que efectivamente lo dijo la Corte Correísta, la norma no ha variado, y la norma que establece las limitaciones a las facultades de control de la Corte en esta materia es del artículo 153
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Mire, en resumen, si la acusación constitucional se basa en el informe, lo más probable es que la Corte no dé dictamen favorable porque no pasaría el filtro de los requisitos que plantea el artículo 148 de la Ley de Garantías. Pero si la acusación constitucional se redacta con una mínima estructura de fundamentación jurídica que tolere, primero, que sea singularizado la infracción, y segundo, que de los hechos hay relación con la norma penal y que eso amerite la posibilidad de una imputación de responsabilidad política, no penal, política, la Corte tendría que dar paso al juicio político. Entonces, por esa razón, hay que distinguir las cosas. Yo le insisto, estos hechos que ahora se están discutiendo ahora como base para un eventual juicio político, pudiesen al presidente de la República en el plano penal, no necesariamente comportarle una responsabilidad por cohecho, por peculado, por concusión, no necesariamente, porque desde el plano penal, estrictamente del derecho penal, la discusión pudiese ser otra. Por ejemplo, que usted me diga que el presidente sabía de la investigación en el 2021 y no denunció, o que sabía de la investigación e instruyó a la comandante Varela y a otros funcionarios a que la investigación básicamente se archive por parte de un juez, es decir, obstruyó la investigación. Esos son actos ilícitos que merecen una responsabilidad política, es decir, son causales de juicio político para el presidente. No, el 129 no contempla al fraude procesal o a la omisión del deber jurídico de denuncia y entre otras responsabilidades que podrían investigarse en este caso como causales de enjuiciamiento político o a la obstrucción de una investigación. Pero desde el plano penal, eso podría investigarse y comportarle esa clase de responsabilidades. Ahora, esos mismos hechos, desde el plano de la imputación política y constitucional, que es lo que nos debe importar ahora, pudiesen al presidente hacerle responsable políticamente por delitos contra la administración pública. Por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, que en la acusación se llegase a decir que el presidente supo de las fechorías de Luque y no lo removió del cargo, sino hasta cuando Luque, y es más, ahí están las entrevistas con Carlos Vera y otros en noviembre del año anterior. Está clarísimo, Ismael, es que yo lo quiero... Eso es una responsabilidad. No, es que déjeme solo concluir, porque si no, la idea queda ahí. Entonces, no se trata de defender ni a Lasso ni a la Asamblea, ¿ah? Pero si la acusación va en ese sentido, de que Lasso omitió su deber jurídico de remover a Luque del cargo, la cosa pinta color de hormiga para el gobierno y una acusación constitucional, en ese sentido, posiblemente al menos merezca un debate serio en la Corte Constitucional. Todo depende de cómo se presente la acusación. Lo tengo clarísimo, o sea, no lo cortaba no por otra cosa, sino porque no quería dejarle hacer esta pregunta. ¿Tiene alguna limitación el presidente de la República para convocar a muerte cruzada? ¿Tiene algún timing? Mi pregunta puntual, ¿se activa el juicio político, se desarrolla y entra a la votación? Y antes de la votación el presidente convoca a muerte cruzada. ¿Hay alguna limitación por parte de la Constitución y las leyes para que el presidente tenga algún timing específico para activarla? No, no hay. Es decir, el presidente ha arrancado el juicio político e incluso, pongámonos en el escenario extremo de que hubiese ya la sesión para votar una moción de censura y destitución por juicio político. ¿El presidente tiene impedimento constitucional para disolver la legislatura? No, lo podría hacer en cualquier momento, lo puede hacer ahora, lo puede hacer cuando se presente la acusación constitucional, lo puede hacer si la Corte da o no dictamen favorable. Es decir, no hay un impedimento que determine en la Constitución que iniciado el juicio político en contra del presidente, el presidente no pueda disolver la legislatura. Ahora, el presidente puede disolver válida y constitucionalmente la legislatura siempre y cuando exista causal, porque el presidente, así como hemos dicho que sería fraudulento y arbitrario que la legislatura lleve a juicio político al presidente sin existir, por lo menos ahora de los hechos que conocemos, causal constitucional para ese juicio político, sería igual de fraudulento que el presidente utilice la herramienta de la disolución parlamentaria, alias muerte cruzada, como respuesta para evadir una eventual censura y destitución, porque el presidente tampoco puede disolver legislaturas por lo que se le ocurre. Hay 3 causales según el
artículo 148 de la Constitución, grave crisis política y conmoción interna, que al día de hoy no ha ocurrido, además provocada por la Asamblea Nacional, arrogación de funciones que la Asamblea no tenga, para lo cual el presidente requeriría previamente el dictamen de la Corte Constitucional que le diga: sí, presidente, hay arrogación de funciones, emita el decreto y disuelva la Asamblea. 3, obstrucción reiterada e injustificada del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Existe eso al día de hoy? No. Entonces usted me pregunta a mí, muy objetivamente hablando, tanto como no encuentro al día de hoy, insisto, de los hechos que conocemos, elementos para llevar al juicio político al presidente de la República, tampoco encuentro fundamento o causal constitucional para que el presidente decrete la disolución parlamentaria, que no sea la sola necesidad de esquivar las consecuencias de una censura y destitución, lo cual sería tan fraudulento como lo otro. Entonces, si bien el presidente no tiene limitación, al día de hoy no tiene causal tampoco para disolver a la Asamblea. Causal la tuvo don Ramiro en 2021, cuando muchos le dijimos: presidente, usted tiene un liazo a futuro con la Asamblea Nacional, disuelva esa Asamblea, gobierne 6 meses medianamente en paz, implemente las reformas que debía implementar y luego vamos a la elección anticipada. No, dejamos pasar el tiempo y ahora, cuando no hay causal, volvemos al debate de que el presidente tiene el decreto de disolución parlamentaria sobre la mesa. Entonces, cuestiones muy complicadas, porque se estarían utilizando en ambos casos, en ese hipotético, herramientas constitucionales de manera arbitraria y fraudulenta. Es complicado cuando lo político se mezcla con lo jurídico y quieren sacar un entuerto de todo esto. Ismael, agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana. Lo comprometemos que a medida que esto vaya tomando como serie de Netflix, que esto va por capítulos, vamos llamándolo a usted para que nos haga un corte constitucional, no un corte comercial. Así que tenga un buen día, Ismael. Un abrazo para ustedes, buenos días. Señor director interino del interino, Javier Segarra, tiene aquí un personaje que también le tiene que hablar. Agradecerle al doctor Ismael Quintana. La verdad que siempre es bueno que se explique desde el punto de vista jurídico, para que los oyentes y televidentes tengan la razón de analizar, de conocer, porque mucha gente piensa: ya hay el juicio político, y comienza el tema de las redes. Saludamos a Mauricio Icaza, que está con nosotros a esta hora, 9 de la mañana, 4 minutos. Mauricio Icaza, ¿a qué se dedica? Buen día. Buen día. Primero, contento por el triunfo de Barcelona.